Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en el canal de Programa Tutos. Y bueno, pues continuando con el curso de Java desde cero, en esta ocasión empezaremos con las estructuras de almacenamiento lineales y dinámicas. Esto quiere decir que el tamaño de estas estructuras de almacenamiento puede ir cambiando durante la ejecución, a diferencia de como por ejemplo los arreglos o las matrices que tenían un tamaño fijo y este no podía cambiar durante la ejecución del programa. Y la primera de estas estructuras que vamos a ver se llama ArrayList. Funciona de manera muy similar a lo que es un array, pero de nuevo la diferencia es que ahora sí puede cambiar su tamaño durante la ejecución del programa. Por ejemplo, al inicio podemos tener 10 elementos y después 11, 12, 13. Y también no es necesario que especifiquemos el tamaño del arreglo, pues porque este va a ir cambiando. En esta estructura vamos a poder almacenar todo tipo de variables, desde variables primitivas como números enteros, números flotantes, doubles, todos esos. Y también vamos a poder almacenar objetos. Entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo donde vamos a crear un array list de números enteros. Lo primero que tenemos que hacer es indicar que vamos a tener un array list con la palabra reservada array list con la A y la L mayúsculas. Después vamos a abrir corchetes cuadrados o el signo de menor y mayor que. Y después vamos a abrir y cerrar estos corchetes triangulares o el signo de mayor que y menor que. Y aquí vamos a poner lo que vamos a almacenar. En este caso vamos a almacenar números enteros. Entonces tenemos que poner integer con la I mayúscula. Después vamos a poner el nombre de nuestra lista. Por ejemplo, lista números. Vamos a poner un new array list. Vamos a abrir y cerrar paréntesis y punto y coma. Aquí entre los paréntesis y el array list podemos volver a poner los signos de menor y mayor que y después integer para ser más específicos en la lista que estamos generando, pero también lo podemos quitar y va a funcionar correctamente. Puede ser así o repitiendo la clase que vamos a guardar. Ahora tenemos que importar la librería o la biblioteca que nos permite utilizar los array lists, así que vamos a dar al enter y después en importar java.util.arraylist. Ahora ya tenemos nuestra lista o nuestro array list de números enteros. Si queremos agregar un número, tenemos que poner el nombre de nuestra lista, lista números, punto add, y aquí vamos a poner el número que vamos a agregar, por ejemplo el 4. Y si queremos, por ejemplo, mostrar este número, podemos poner aquí lista números punto get y vamos a poner el índice de nuestro elemento como era en un array normal, empezando a contar desde el 0. En este caso, como nada más tenemos un elemento, ponemos el índice 0 y nos debe demostrar el número 4 que está aquí. Vamos a probarlo y como podemos ver, aquí está el número 4. Si agregamos otro elemento, por ejemplo el 10, este número 10 va a tener el índice 1, porque este es el 0 y luego este es el 1. Entonces si cambiamos aquí un 1, nos debe demostrar el número 10. Vamos a comprobarlo y aquí tenemos el número 10. Por ejemplo, si ahora queremos guardar un -7, este va a estar en la posición número 2. El índice que vamos a poner aquí va a ser el 2. ¿Por qué? Porque este tiene el índice 0, este tiene el índice 1 y este tiene el índice 2. Igual que en un arreglo normal como lo habíamos visto antes. Entonces lo mostramos y aquí nos aparece el -7. También podemos obtener el tamaño de nuestra lista. Por ejemplo, aquí vamos a poner lista números punto
y aquí size o tamaño en inglés. Y aquí como tenemos 3 elementos, pues nos debería demostrar un 3 en la consola. Y aquí está. Entonces esto lo podemos utilizar en un for para mostrar todos los elementos de una lista. Por ejemplo, for int i igual a 0 y menor a lista números punto size y después i más más. Y dentro de este for vamos a poner este mensaje, pero aquí vamos a cambiarlo por get para que nos devuelva el número. Y aquí como parámetro le vamos a pasar la i. ¿Por qué? Porque esta va a ir 0, 1 y 2, que son precisamente los índices que vamos a tener aquí. Por ejemplo, aquí ponemos i. Y si lo corremos nos muestra todos los elementos de la lista. Si aquí seguimos añadiendo números, no va a hacer falta que cambiemos este for. Este for va a seguir funcionando, nos va a seguir mostrando todos los números que tenemos. Vamos a ver, y aquí está. No le movimos nada a este for y sigue funcionando correctamente. También hay otra manera en que podemos agregar elementos a una lista y es especificándole el lugar donde queremos que se agregue. Entonces vamos a poner otra vez lista números punto add y aquí le vamos a poner el índice donde se va a agregar el nuevo elemento. Por ejemplo, si queremos un número entre menos 77 y 78, entonces vamos a contar qué posición le tocaría. Este es el índice 0, el índice 1, el índice 2. Y si queremos que vaya después del menos 7, entonces iría en el índice 3. Y después vamos a poner el elemento, por ejemplo un 5. Vamos a poner punto y coma y entonces nos tendría que aparecer 4, 10, menos 7. Después tendría que venir el 5 y luego el 78. Vamos a probarlo. Y aquí está el 4, el 10, el menos 7, el 5 y el 78. Entonces, esta es otra forma en que podemos añadir elementos especificándole una posición en el arreglo o en el array list. También podemos buscar un elemento, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí abajo con un system.out que diga busca elemento. Vamos a buscar, por ejemplo, el 78. Vamos a poner lista números punto index of y aquí le vamos a pasar el número, por ejemplo el 78, y nos va a mostrar la posición donde está el número. Por ejemplo, esta sería la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces nos debe buscar busca elemento 78 y después nos debe aparecer un 4. Y aquí está. Por ejemplo, si buscamos un número que no está, el 1, lo que nos va a mostrar es un menos 1. Esto quiere decir que el elemento no está dentro de la lista. También podemos utilizar la función contains y pasarle un número, por ejemplo el 10, y esto nos va a devolver solamente verdadero o falso. Verdadero si el elemento está dentro de la lista y falso si no está. En este caso el 10 está dentro de la lista, nos tendría que devolver un true o un verdadero. Y aquí está. Y si le volvemos a poner el 1, como no está dentro de esta lista, tendría que ser el un false. Y aquí está false. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando tenemos una lista de usuarios donde no queremos que se repita el nombre de usuario o, por ejemplo, el correo electrónico. Entonces, si el correo electrónico ya está, pues no lo deja registrarse. Y si el correo electrónico no está, pues ya lo vas a poder registrar.
Vamos a cambiar aquí el tipo que sea string. Y aquí también. Vamos a quitar esto. Y aquí vamos a agregar strings, por ejemplo, a. Luego b, c, d. Para que se pueda apreciar mejor el ejemplo. Aquí vamos a quitar esto de buscar. Vamos a imprimir, va a seguir funcionando correctamente. ¿Y qué pasa si queremos eliminar, por ejemplo, la C de esta lista? Entonces tendríamos que indicarle la posición que tiene el elemento en la lista. Entonces ese sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Si queremos eliminar la C que está en el índice 2, tendremos que poner lista números punto remove, y aquí vamos a poner el índice que era el número 2. ¿Por qué? Porque es 0, 1 y 2. Y entonces si lo ejecutamos ahora, ya no tendría que mostrar la letra C. Y como vemos, aquí se salta A, B y luego D. Pero, ¿qué pasaría si no sabemos cuál es el índice de un elemento? Entonces también le podemos pasar un objeto o un elemento que va a buscar. Por ejemplo, le podemos pasar el string C y va a borrar la primera coincidencia que tenga. Entonces va a venir, va a checar con este, se va a dar cuenta que no es la C y va a pasar al siguiente. También se va a dar cuenta que no es la C y se va a pasar al siguiente. Se va a dar cuenta que este sí es el elemento que estamos buscando o el que queremos eliminar y lo va a borrar y nos va a regresar la nueva lista sin este elemento. Entonces vamos a probarlo y también ya no está la letra C. Solo se va a borrar la primera coincidencia. Por ejemplo, si aquí tuviéramos otra C después de la D, esta sí la va a mostrar. Aquí está al final. Esta no está, pero esta última sí está. Si quitamos esto de borrar la primera C, entonces nos debe de mostrar dos Cs, esta y esta. Pero esto de remove solamente elimina la primera coincidencia. Entonces la que quita es esta y esta sigue estando dentro de la lista. Y por último, podemos limpiar o borrar todos los elementos de la lista con el nombre de la lista de nuevo y después poner clear. Si lo ejecutamos, pues ya no nos muestra nada porque la lista está completamente vacía. Por último, podemos crear los arreglos de objetos. Por ejemplo, aquí tengo la clase de trabajador que simplemente tiene dos atributos, el salario y un identificador. Vamos a crear aquí otro array list. En esta ocasión no va a guardar ni integers ni strings, va a guardar objetos de la clase trabajador. Por ejemplo, se llame lista trabajadores igual a new array list trabajador. Y abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Aquí me faltó una Y, ahora sí. Y después vamos a crear un nuevo objeto de la clase trabajador. Trabajador de 1 igual a new trabajador. Y aquí en el constructor de trabajador nos pide el salario y el identificador. Entonces, por ejemplo, que gane 500 pesos y que el identificador sea el 1. Aquí me faltó una A, ahora sí. Y ahora podemos agregar este objeto a la lista. Trabajadores.add. Y el elemento en este caso es de 1. Y vamos a poner punto y coma. Y aquí tengo un método que sirve para mostrar los datos o mostrar la información del trabajador. Entonces podemos poner aquí lista trabajadores punto, aquí me faltó trabajadores, ahora sí punto, vamos a obtener el elemento. En este caso solamente tenemos
un trabajador que corresponde al índice 0 y después de esto vamos a poner un punto y ya nos aparecen las propiedades de nuestro objeto junto con los métodos. Entonces ahora sí podemos poner muestra info y nos van a aparecer estos datos. Vamos a probarlo y aquí está el ID 1 y el salario de 500. Porque se está ejecutando este método con los datos del primer trabajador. Otra forma de añadirlos es con lista trabajador.add y vamos a crear el objeto dentro de este método. Vamos a poner new trabajador y aquí vamos a poner los datos que nos solicita el constructor. Por ejemplo, que gane 1000 pesos y que tenga el ID 2. Aquí es trabajadores, ahora sí. Y por ejemplo podemos usar este mismo método, pero ahora con el índice 1 y nos debe de mostrar estos datos. Aquí está con el ID 2 y el salario de 1000 pesos. Entonces esta es una nueva forma de añadir objetos a una lista, simplemente con el new trabajador y los datos que nos solicita el constructor. Así que eso es todo por este video. Espero que te haya quedado claro cómo funcionan los array lists. Es una estructura que nos va a ayudar mucho y sobre todo que nos permite almacenar muchos elementos sin necesidad de especificarle un tamaño. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video de este curso. Y bueno, pues nos vemos en la próxima.